Iniciando, ya. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos grabando desde la casa de mis papás. Ellos nos han dado la oportunidad de grabar. Bueno, de hecho estamos haciendo un culto familiar. Ya ven que estamos haciendo cada quien cultos en su casa. Y por eso es que ahora pues estamos aquí grabando desde esta casa. Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir en esta noche un estudio de la Biblia que está basado en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar meditando un poco acerca de este capítulo 1 que habla acerca de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer solamente los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les pido los que están aquí que lo leamos unidos estos 3 versículos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos concedes la bendición de reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora te pido que me uses, que sea de bendición para todos los que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Bueno, tomen sus asientos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Decía pues que estaremos hablando acerca de este capítulo 1 del libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, porque este libro, que es el último de la Biblia, trata acerca de la revelación de Jesucristo, de la revelación que Él mismo ha dado a la iglesia. Algunas de las cosas que están en el libro del Apocalipsis, de hecho, ya se están cumpliendo. A pesar de que el Señor la reveló hace casi 2000 años, vemos que muchas cosas se están cumpliendo en estos tiempos. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos el libro del Apocalipsis. La palabra del Señor nos dice que esta revelación le fue dada a uno de los apóstoles, así como lo dice este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaración por medio de sus siervos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios le mostró a través de una visión a Juan las cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos. Y podemos ver cómo cuando hablamos acerca del libro del Apocalipsis, a mucha gente no le gusta leerlo porque le da miedo. Para otros, el libro del Apocalipsis creen que es un libro misterioso y que no se puede entender. Pero la Escritura nos dice que estudiar el libro del Apocalipsis es una bendición. Es una bendición porque dice el versículo 3, bienaventurado el que lee. Dichoso aquel que lee este libro. La palabra bienaventuranza quiere decir feliz. Entonces, si nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis,
vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esto trata este libro. Habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y el propósito de Cristo es que nosotros nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted estudia el libro del Apocalipsis y obedece la palabra de Dios, usted va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque será una persona preparada para encontrarse con el Señor Jesucristo. Será una persona preparada como lo fueron las vírgenes prudentes que con anticipación arreglaron sus lámparas, pusieron aceite y cuando vino el esposo, ellas entraron a las bodas. Ese es el propósito de este libro. Que usted se prepare, que usted se aperciba que cuando el Señor venga, usted también se vaya con Él. Vamos a ver en esta hora pues, dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Es decir, que esta carta viene de parte del Eterno, viene de parte de aquel Dios que nosotros conocemos como el Padre, pero no solamente proviene del Padre, sino que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, que también esta carta procede del Espíritu Santo. Cuando habla aquí la palabra del Señor, cuando dice acerca de los 7 espíritus, no quiere decir que literalmente sean 7 espíritus, sino que habla del Espíritu Santo. Y para esto lo podemos comprobar lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. La palabra del Señor dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí hace referencia a 3 aspectos de lo que es la obra del Espíritu Santo. Y también podemos ver esto en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 4, cuando habla acerca del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí dice que a pesar de que el Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes maneras, sin embargo, es un solo Espíritu. No son 7 espíritus. Si nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, vamos a encontrar que repetidamente habla acerca del número 7, porque el número 7 en la Biblia significa plenitud, y cuando dice los 7 espíritus está hablando de la plenitud precisamente del Espíritu Santo. Así que constantemente va a encontrar en el Apocalipsis 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. ¿Por qué? Porque el número 7 es el número de Dios, que significa la plenitud. Mientras que, por ejemplo, el número 6 es el número de la imperfección. Por eso el anticristo dice que es su número 600. Pero bueno, vamos a hacer un estudio. Entonces dice que esta revelación fue dada a su siervo Juan y que proviene del Padre, del Espíritu Santo. También proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ya que dice en el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos. Aquí le llama a Jesucristo el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. El apóstol San Pablo decía en la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, que Cristo es las primicias de los que resucitaron. Porque Cristo es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de gloria. Entonces dice que Cristo es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fue aquel mismo que murió por nosotros en la cruz. Fue aquel mismo que nos amó tanto que dio su vida para salvarnos. Fue aquel mismo que lavó nuestros pecados, no con nuestras obras, no con oro o plata, sino con su propia sangre, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Es ese mismo Cristo el que le dio pues la revelación a su siervo Juan. Y ahora dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos ha elevado a una posición gloriosa. Porque dice la palabra del Señor en este versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Jesucristo es Rey de reyes. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y a nosotros dice que Él nos ha hecho reyes y también sacerdotes. Por eso cada cristiano ahora es un sacerdote espiritual delante de Dios. Por eso el sacerdocio del Antiguo Testamento tuvo un final. Porque ahora que estamos en la dispensación de la gracia, ahora cada creyente es un sacerdote ante Dios. Y nosotros ofrecemos sacrificios no de animales muertos, sino fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra vida de obediencia también es una ofrenda para nuestro Dios. Y dice también entonces el propósito de esta revelación. Como ya les mencioné, el propósito de esta revelación es que la iglesia sepa que Cristo viene pronto. Y dice en el versículo 7, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor Jesucristo venga, tendrá un doble efecto. Para nosotros la iglesia será un día glorioso, un día de gloria. Pero para la gente que no conoce a Dios, para la gente que no quiere acercarse al Evangelio, que no quiere creer en Cristo, que vive en el pecado y que no se arrepiente, para esa gente la Biblia dice que será día de lamentación. La Biblia dice que ese día será día de lloro, día de angustia. Dice la Biblia que en aquellos días, como después, si Dios nos estudiaremos, serán días de grande tribulación para la gente. Para la gente que no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Para la gente que se quede a sufrir las plagas que vendrán. Porque lo que estamos viviendo ahora solamente es principio de dolores. Vienen cosas peores para este mundo. Vienen tiempos de tribulación. Dice la Escritura que en aquellos tiempos la gente deseará la muerte, pero no la hallará. La Biblia dice que serán días de grande tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Por eso es que en este tiempo Dios llama al hombre al arrepentimiento. Por eso es que en este tiempo Dios le ofrece su amor y su gracia para salvación. Así que la salvación cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero para la iglesia será un día glorioso. Dice el versículo 8, yo soy
el alfa y la omega. Así como en nuestro abecedario comienza con la A y termina con la Z, en el alfabeto griego, la primera palabra es alfa y la última palabra del alfabeto griego es la omega. Y por eso dice aquí el Señor Jesucristo que Él es el alfa y la omega. Dice la palabra del Señor, principio y fin, dice el Señor, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Porque Él es el que ha sido y el que será, y Él es el Todopoderoso, porque Jesucristo es Dios. No es un Dios, sino es Dios, el Dios Todopoderoso, que merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, podemos ver cómo el Señor Jesucristo se revela a Juan. Cómo el Señor Jesucristo se revela a su iglesia, porque estamos viendo la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se cree que el libro del Apocalipsis fue escrito en el año 90 al 100 de nuestra era, aproximadamente. Y en ese tiempo el apóstol Juan era el único sobreviviente de los apóstoles. Todos los apóstoles ya habían muerto para esa fecha. Solamente Juan quedaba vivo para ese tiempo. En el año 95 el emperador Domiciano llevó a cabo una gran persecución contra la iglesia, contra los líderes. Y uno de ellos, el más importante, era Juan. A él lo tomaron prisionero y lo llevaron a la isla de Patmos. Allí él estaba sufriendo junto con otros cristianos la persecución, la tribulación por causa de la palabra de Dios. Porque Domiciano, él mismo se autoproclamaba Dios. Él se creía un Dios. Y él quería que los cristianos lo reconocieran como Dios. Y nosotros sabemos que solamente hay un Dios, el Padre. Que solamente nuestro Señor Jesucristo merece la adoración. Los cristianos se negaron a reconocer la divinidad de Domiciano y por esta causa fueron encarcelados. Fue en este tiempo cuando dice la Biblia en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. La última vez que el apóstol Juan había visto al Señor Jesucristo fue cuando Él ascendió a los cielos. Y para este tiempo ya habían pasado más de 60 años. Más de 60 años que Juan no había vuelto a ver a Jesucristo cuando Él había resucitado. Imagine usted cuando Juan nuevamente escucha. Dice que él fue en espíritu en el día del Señor, en el día domingo. Y dice que él oyó una voz como de trompeta. Sin duda que esta voz era la de nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra de Dios dice en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4, ahí se vuelve a mencionar la voz de Cristo como de trompeta. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo
16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Escritura que cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor, escuchó una voz poderosa. Y esta voz poderosa dice que era como una voz de trompeta. Esa misma voz que cuando el Señor venga, dice la Escritura que los muertos que murieron en el Señor van a resucitar de las tumbas, del polvo de la tierra. Esa misma voz se escuchará cuando el Señor venga por su iglesia, y los que estemos vivos para ese tiempo, escucharemos esa voz poderosa. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. De eso dice la palabra del Señor. Y esta voz le habla a Juan y le dice en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor le dice a Juan que escriba en un libro lo que él iba a ver, lo que le iba a ser revelado, lo que estaba viendo. Y estas cartas tenía que enviárselas a las 7 iglesias. Aunque había más iglesias en Asia, sin embargo el Señor tomó estas 7 iglesias como representativas de las iglesias de todos los tiempos. Y ahí estamos también nosotros incluidos, porque somos también la iglesia del Señor. Dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor Jesucristo se revela a Juan. Él estaba pasando por tribulación. Él estaba pasando por tristeza. Él estaba pasando por gran sufrimiento. Y entonces el Señor Jesucristo se le aparece a Juan. ¿Se imagina usted que en medio de la tribulación él pudo ver a Cristo? Pero no era un Cristo débil. No era un Cristo que no tuviera poder. Él conoció a Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Él vio cómo Jesús fue crucificado. Él vio cómo Jesús lo clavaron a la cruz. Él vio cómo a Jesús clavaron sus pies. Él vio cómo a Jesús lo azotaron, cómo pusieron una corona de espinas en su cabeza y cómo Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Pero ahora Cristo estaba glorificado. Ahora el Señor Jesucristo estaba con poder, estaba lleno de gloria, estaba lleno de fortaleza. Ahora el Señor Jesucristo se estaba mostrando a Juan con poder. Es el mismo Cristo que nosotros creemos. Es el mismo Cristo a quien nosotros adoramos. Es el mismo Cristo al que nosotros predicamos. El mismo que le puede salvar. El mismo que le puede cambiar. El mismo que puede sanarle si está enfermo. El mismo que puede cambiar su vida. No es un Cristo como la gente lo pinta, con 2 gotitas de sangre en sus cuadros. No, ese no es el Cristo que está aquí en la Biblia.
No es un Cristo que está hecho de yeso, clavado en una pared. De ese Cristo no le estoy hablando. No es un Cristo de madera, no es un Cristo de yeso. Es un Cristo de poder que está vivo, que ya no está en la cruz, que ya no está en la tumba, que tiene poder para cambiar y para salvarle, que tiene poder y autoridad para darle la vida eterna, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al diablo y que viene por segunda vez con gloria, con majestad. Este es el Cristo que se le reveló al apóstol Juan. Dice la escritura que en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dios le dice a Juan: no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. El Señor nos dice a nosotros: no tengas miedo. Tal vez en estos tiempos la gente tiene miedo. Tal vez usted tiene miedo de lo que va a pasar. Tal vez usted se pregunta: ¿qué va a hacer el día de mañana? ¿Qué va a pasar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses? Tal vez usted se pregunte por la situación mundial. ¿Sabe una cosa? El Señor está diciendo: no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. El Señor tiene el control del universo. El Señor Jesucristo sabe todas las cosas. El Señor Jesucristo tiene dominio. De eso se trata el libro del Apocalipsis. Es cierto, habla de plagas. Es cierto, habla de tribulación. Es cierto, habla de cosas terribles que vendrán sobre este mundo. Pero Él nos está revelando a través de este libro que Él tiene el control de todas las cosas y que finalmente Él vencerá. Y que finalmente su iglesia saldrá triunfante. Y que finalmente nos espera algo glorioso para aquellos que creamos en el Señor Jesucristo. Y que finalmente Dios va a traer justicia y juicio sobre este mundo. Dice en el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. En la Biblia encontramos muchas veces que se habla acerca de llaves. Se habla acerca de la llave de la ciencia. A Pedro le dijo el Señor: a ti te daré las llaves del reino. A la iglesia también le dio llaves. El nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la obediencia, el ayuno y la oración son algunas de las llaves que Dios nos ha dado. Y en la Biblia la llave representa autoridad. Quien tiene la llave tiene la autoridad. Quien tiene la llave es el Señor. Y aquí dice la Escritura que Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del infierno, porque la palabra Hades significa infierno. La palabra Hades es el infierno. Y Él tiene las llaves de la muerte y también tiene las llaves del infierno. Dice la palabra del Señor: escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir con esto? Con esta revelación que Cristo nos da. Aquí dice que Él tiene las 7 estrellas en su mano. Esas estrellas son los ángeles que cuidan las iglesias. Y aquí en el libro del Apocalipsis es el único libro donde a los que cuidan de las iglesias se les menciona como ángeles. ¿A quién se refiere? Se refiere a los pastores. Se refiere a los ministros que predican la palabra de Dios. Y dice que Él tiene a los pastores en su diestra. Él tiene a las estrellas en su diestra.
Él tiene a los obreros en su diestra. El Señor tiene cuidado de los pastores. No estamos solos. No estamos desprovistos. No estamos abandonados. Estamos en la mano de Dios. Y Jesús dijo que los que están en su mano, nadie los arrebatará de allí. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. El Señor tiene cuidado de los pastores. Él sustenta a los pastores. Él cuida de los pastores. Él protege a los pastores. Él bendice a los pastores. Él sostiene a los pastores. ¿Por qué? Porque dice que están en su diestra. Amigo, hermano, pastor, que me ves, que me escuchas. Estamos en las manos de Dios. Y Dios nunca nos ha dejado. Y Dios nunca nos va a dejar. Eso nos debe de traer ánimo y consuelo, porque el Señor nos tiene en su mano. Pero también hay un consuelo para la iglesia. Dice la palabra del Señor que Él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Los candeleros de oro son las iglesias del Señor. Es la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo, y dice que Cristo camina en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir que Cristo camina en medio de las iglesias. Tal vez ahorita no estamos congregándonos en nuestros templos, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con la iglesia. Si es una iglesia pequeña, el Señor está con esa iglesia pequeña. Si es una iglesia grande, el Señor está con esa iglesia grande, porque dice que Él camina en medio de las iglesias. Él está en medio de nosotros, porque Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También dijo el Señor Jesucristo. Él también dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, podemos estar en medio de esta crisis. Podemos estar en medio de esta pandemia que está viviendo el mundo entero. Tal vez algunos se han quedado sin trabajo. Tal vez algunos estén pasando por necesidad. Algunos estén atribulados. Pero el Señor nos dice en su palabra, porque también Juan estaba en tribulación. También la iglesia, cuando se escribió el Apocalipsis, estaban siendo perseguidos, despojados de sus bienes. Perseguidos, sufriendo hambre, persecución. Pero el Señor se quiso revelar a Juan y quiso decirle, ve y dile a las iglesias. Ve y dile a las 7 iglesias que yo camino en medio de ellas. Ve y dile a las iglesias que estoy yo en medio de los 7 candeleros. Y esta palabra sigue firme hoy. El Señor también dice que Él está con su iglesia, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros. Tal vez usted esté pasando por necesidad, el Señor está con nosotros y el Señor no le va a dejar. ¿Qué tiene que hacer? Confiar en Dios. ¿Qué tiene que hacer? Orar al Señor. Y el Señor dice que si Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Si Él alimenta a los pajarillos, nos va a sustentar a nosotros. Si Él le dio de comer a su siervo Elías y le llevaba carne todos los días, Él va a cuidar de nosotros. Él nos va a sustentar. Él no dejó morir a aquella viuda de Sarepta. Aunque tenía un poco de harina y tantita aceite, dice que no se le acabó porque Dios no la dejó, Dios no la abandonó, ni Dios tampoco nos va a dejar a nosotros. Así que yo le animo en el amor del Señor a que mire a Cristo, a que ponga su confianza en Él, a que ore, a que clame a Él, y Dios va a proveer, Dios va a suplir, porque dice la palabra del Señor que juntamente el Señor con la prueba dará también la salida. Así que, hermanos, el Señor nos dice que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Está en medio de su iglesia. Está guardando a su iglesia. Está guardando a sus siervos. Y en esta hora, pues vamos a orar dando gracias a Dios
Si el Señor nos concede, seguiremos estudiando más acerca de este hermoso libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad ahí en su casa, vamos a orar. Si usted está enfermo, vamos a orar para que el Señor le sane. Vamos a orar para que el Señor supla. Y usted confía en el Señor, usted crea en el Señor. Él está con nosotros, Él no nos ha dejado, ni nos dejará. Vamos a orar. Y si usted tiene alguna necesidad, todos juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta revelación que nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuanto más había necesidad en aquellos tiempos, tú, Señor, le hablaste a tu siervo Juan. Tal vez él en la isla de Patmos estaba sufriendo, estaba triste, estaba angustiado. Pero tú, Señor, le hablaste a Juan y tú te mostraste a él. En estos tiempos, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero sabemos, Señor, porque tú nos has dado esta palabra, que tú, Señor, estás en medio de la iglesia. Que tú no vas a dejar a tus siervos, los pastores, los obreros. Ayúdanos, Padre Santo. Y yo te pido en esta noche que si hubiera alguna persona, que si hubiera algún hermano que está pasando por necesidad, que tú le proveas. Si alguno tiene tristeza, si alguno tal vez no pueda dormir, está angustiado, pensando en qué va a pasar el día de mañana. En esta noche, Señor, dale fe, dale confianza, dale fortaleza, quita la preocupación, quita la tristeza, quita la angustia, quita la enfermedad. Y, Señor, trae el consuelo, trae esa fortaleza necesaria como la que tú le diste a tu siervo Juan. Señor, así también que nosotros podamos ser consolados con la palabra y con las promesas de que, Señor, tú estás con nosotros y de que también tú vienes pronto, Señor. Porque lo que hoy estamos viviendo son las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir, Señor, una vida de fe, de confianza, preparándonos para ese día glorioso en el cual vas a venir por tu iglesia, Señor. Gracias por la palabra y gracias por los que pudieron escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga y en días posteriores vamos a seguir transmitiendo y les enviamos un saludo a todos los que estuvieron en contacto con nosotros y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.